Os tengo que decir que, bueno, pues esta sesión va a grabarse. Si alguien no desea salir en la grabación, pues por favor, eh, las cámaras, bueno, apagarlas todo el rato si podéis, prestar atención. Igualmente que os pedimos que apaguéis los micros. Las preguntas se pueden formular a través del chat y no me queda nada más que presentar a mi compañera Elisenda de la Torre, que es una gran persona, una gran profesional y una gran moderadora. Y sin más, os doy paso a ella. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir y pasar con nosotros este ratito hablando sobre participación de pacientes, ¿no? Participación también de asociaciones de pacientes. Bueno, hablaremos de todo un poco para empezar a abrir boca y plantear diferentes temas encima de la mesa. Hemos estado realizando un estudio en LIRE sobre, bueno, las asociaciones pertenecientes a esta plataforma, a esta asociación, cómo y dónde están participando y de qué manera, ¿no? Alfredo Borquez es presidente de Albor y es la persona que nos ha estado ayudando con su equipo a realizar todo este estudio y nos va a explicar un poquito qué es lo que ha salido, ¿no? Que seguro que nos afecta a todos los que nos conectamos. Seguro que todos tenemos algo que decir sobre esto. Cuando quieras, Alfredo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eliselda y Alire, por la invitación. Si me permitís, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a presentar el informe, que también lo presentamos en el Congreso del 50 aniversario. Vale. A ver. Vale, creo que se ve ahora bien. Hicimos un estudio del mapa de situación LIRE en logros y retos con las administraciones públicas. Este informe está ya publicado por parte del LIRE y fundamentalmente empezamos una reunión en Madrid en octubre del 2022. Hicimos una reunión presencial de análisis de necesidades de todas las organizaciones. Luego, entre octubre del 22 y noviembre del 23, hicimos 5 sesiones por videoconferencia con representantes del INE. Pasamos también un formulario de situación por parte de todas las organizaciones del INE. Estudiamos las webs de 38 organizaciones del INE y entre junio y octubre del 23 solicitamos información estratégica, de la cual 13 organizaciones respondieron a ella y hicimos un formulario de impactos y retos con administración pública que respondieron 17. Veis que el porcentaje de participación, bueno, 17 de 38, ¿vale? Con lo cual es algo que a futuro puede ser mejorable. Y el 18 de noviembre del 23 presentamos el informe en el Congreso del aniversario del IRE. Vamos a analizar la situación. De 17 organizaciones que responden, 7 participan en consejos asesores de pacientes en las comunidades autónomas, es decir, el 41%. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo vemos en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, ¿vale? Que son las comunidades autónomas donde participan. Del resultado del formulario Google, de las 17 organizaciones, el 82% habían mantenido reuniones con administraciones públicas en los últimos 3 años. Hay buena interlocución con administraciones públicas, el 46%, o sea, menos del 50% perciben que tienen buena interlocución con administraciones públicas y participan en consejos asesores el 29%. Y plantean que han conseguido incidir y mejorar protocolos sanitarios el 23%. Con lo cual, en este sentido, de este mapa de logros conseguidos con la administración pública, resaltamos en derechos la defensa de la dignidad de los pacientes, que creo que es algo que es un trabajo realizado por todas las organizaciones y en el cual pues, han tenido impacto, reconocimiento social, sensibilización, campañas, jornadas, colaboración en investigación, son elementos que se han valorado positivamente. Premios que se han dado, por ejemplo, en Castilla y León, Galicia y Madrid, de algunas organizaciones, toda la información que se aporta a pacientes y a familias, talleres y apoyo a enfermos y a familias, el acceso a servicios de educación, salud y servicios sociales en mejores situaciones. Con lo cual, a nivel de derechos, se han percibido como logros estas áreas que son, veis, relevantes. A nivel de interlocución y representatividad, participan en consejos asesores de pacientes Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia. Participan en el Consejo Social de Castilla y León y en el programa Pacient Expert Cataluña y las comisiones sociosanitarias en Galicia, con lo cual vemos que hay, y esto es muy interesante que se conozca por parte de todo el INE, porque aquí hay muy buenas prácticas de algunas organizaciones y de algunas administraciones, porque al final este es un trabajo conjunto y yo creo que hay que ponerlas en valor para que esto también se haga en el resto de comunidades autónomas. A nivel de marco regulatorio, también ha habido una percepción positiva del impacto en la estrategia de cronicidad del Sistema Nacional de Salud, los planes de cronicidad en Castilla y León y Comunidad de Madrid, la ley sobre fibromialgia y la Carta de Barcelona sobre derechos y deberes de los pacientes, con lo cual, en este sentido, pues lo ponemos en valor. A nivel de calidad, equidad territorial, pues es lo que se está planteando, atención especializada, comunitaria, rehabilitación, formación, sensibilización, psicoterapias, es decir, diferentes servicios que se han ido consiguiendo en algunas áreas. Unidades especializadas, resaltamos las unidades del dolor en Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia, que deberían estar en todas las comunidades autónomas. Y de lo más demandado son las unidades multidisciplinares, reumatológicas y autoinmunes, que estas las hay en Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Con lo cual yo creo que esto es muy importante, hacer una función de difusión de esas buenas prácticas, yo diría ponerlas en valor y premiarlas y publicarlas más en medios de comunicación para que las otras comunidades autónomas vean lo importante de los resultados de estas unidades para mejorar calidad de vida de pacientes. Y en mejora de modelos está el Plan Director de Enfermedades Reumáticas y el Aparato Locomotor en Cataluña. Vemos que Cataluña tiene muy buenas prácticas, es una administración que plantea una colaboración muy abierta con las organizaciones de pacientes, estructuran bien su mapa de recursos y creo que es algo interesante a replicar en otros sitios. También la evaluación de la tecnología sanitaria de Aquas en Cataluña y se pone también en valor el protocolo de centros educativos en Galicia. Vemos ya para terminar, que nos quedan dos diapositivas, que planteamos una serie de retos. En el informe al final planteamos 28 retos para el IRE. Entonces, estos 28 retos hay unos del área social, a nivel de defensa de derechos, campañas de visibilización, sensibilización, inserción laboral, incremento de las organizaciones y del número de asociados y alianzas de las propias organizaciones. Otro a nivel de servicios públicos, tanto en recursos, acceso a equidad territorial, formación, investigación, calidad de los servicios, reconocimiento de minusvalía y protocolos sanitarios. Es decir, vemos que hay mucho trabajo por delante, hay buenas prácticas, pero hay mucho trabajo por hacer, por mejorar. Y en atención, elementos de trato digno, diagnóstico precoz, registro de pacientes, historias sociosanitarias integradas, tratamientos especiales, el acceso a ellos, unidades multidisciplinares que ya hemos comentado, unidades del dolor también, y toda la parte de rehabilitación. Y en política pública, la participación de las organizaciones, que es lo que estamos hablando, participación en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, en los consejos asesores de pacientes autonómicos en todas las comunidades autónomas, en los consejos sociales también de todas las comunidades autónomas y en los consejos asesores municipales de los ayuntamientos donde se plantee pues, el funcionamiento de este tipo, que yo creo que son bastantes. Y a nivel de modelos, avanzar por el modelo de humanización de la salud, un plan y ley de atención sociosanitaria, creo que es algo imprescindible donde estén incorporados todos los pacientes reumatológicos y de enfermedades autoinmunes, el plan y ley de cronicidad, atención centrada en el paciente, que esto avance, y también como modelo el de experiencia de paciente, que yo creo que cada vez se pide que los propios pacientes, la propia ciudadanía, hagan codiseño con las administraciones públicas de los modelos de recursos y servicios. Planteamos también, para finalizar, el mapa de objetivos de mejora, que es decir, hay que mejorar la interlocución con la administración pública. Primero, deberíamos tener datos, y de hecho se está analizando el IRE, hacer un sistema de medición anual para que tengamos este mapa actualizado todos los años. Pero tienen que contestar todas las organizaciones del IRE, no solo el 17, todas, o sea, por lo menos más del 90%. Y esto es imprescindible para saber el punto de partida. Entonces, se está trabajando por parte del IRE. El objetivo es intentar incrementar la interlocución con las administraciones públicas a más del 65% en el resultado. Mejorar impactos también en los protocolos sanitarios, pasar del 23 al 45%,
Es decir, esto es un ejercicio que hemos hecho de definir unos objetivos de gestión del IRE para ver qué impactos está teniendo y que el instrumento de medición sea un formulario que pasamos anualmente donde todas las organizaciones responden a su situación. Con lo cual yo creo que aquí hay elementos muy interesantes de aumentar las unidades multidisciplinarias reumatológicas, las unidades del dolor, que son temas concretos e importantes, y también avanzar en los nuevos modelos. Y finalmente, el último objetivo, mejorar la participación en consejos asesores de pacientes, ¿vale? Pasar del 29% al 41% de las comunidades autónomas, en más del 40% de las organizaciones y del 60% de las comunidades autónomas donde estén participando organizaciones del IRE. Yo creo que mi conclusión de este estudio es que creo que es importante compartir la información dentro del IRE de todas las organizaciones, ser más eficientes en la gestión de los resultados de lo que estamos haciendo y establecer esa medición anual en todas las situaciones y objetivos de mejora para ir avanzando año a año. Creo que es importante comunicarlo, publicarlo. De hecho, ahora se ha remitido o está a punto de remitirse a todas las comunidades autónomas el estudio del IRE para que las comunidades autónomas también nos digan si hay información adicional a contemplar y tener un estudio mucho más trabajado también con la administración pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, nos queda muchísimo trabajo por delante, pero bueno, pasito a pasito, ¿no? Para poder hacer cosas y podernos poner objetivos, tenemos que saber lo que está pasando. Y una forma, como bien dice Alfredo, es recabar datos, ¿no? ¿Y cómo se pueden definir y medir los impactos de las organizaciones del IRE en las políticas públicas, Alfredo? Yo creo que esto, como cualquier sistema de gestión, es definir los indicadores. O sea, tenéis una propuesta de retos objetivos, pero hay que tener un instrumento de medición y al final hay que buscar los resultados que se quieren conseguir. Yo creo que hay que buscar resultados finales, no indicadores de proceso, de cuántas reuniones o de cuántas cosas, no, sino de resultado. Número de leyes modificadas, número de planes de cronicidad, número de unidades del dolor, número de tal, y tener esa información bien aportada por todas las organizaciones. Sé que en gestión a veces agobia a las organizaciones porque vamos un poco impulsando y haciendo cosas con nuestra buena voluntad, pero es imprescindible definir 10 indicadores, son los indicadores, son nuestros objetivos, tenemos que buscar, y las organizaciones más fuertes, las que lo han conseguido, tienen que hacer un papel de mentorización de las que lo quieren conseguir. Tenemos incluso que llevar un consejero o consejera de una comunidad autónoma a otra a explicar cómo está funcionando. Hay que promoverlo, buscar apoyos. Es decir, que hay que hacer lobby y tener la información bien organizada. Yo creo que ir midiendo año a año cómo vamos. Lo importante en gestión y en calidad es ir mejorando poquito a poquito, pero hay que tener claro el sistema de gestión y qué es lo que queremos conseguir. Claro, no empezar y comernos todo el elefante, ¿no? Sino empezar cachito a cachito. Y para ser más fuerte con las administraciones públicas, porque es otra cuestión que cuesta muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer según tu experiencia? Sí, yo creo que hay dos organizaciones muy potentes en número de pacientes, que sois LIRE y que es CEAFA, la Confederación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Sois las dos grandes, ¿vale? Aunque hay otras que con mucho renombre y tal, pero en número de personas, en número de población, creo que englobáis millones de personas. Entonces, me parece que en ese sentido hay que ejercer ese poder. Es decir, LIRE no solamente representa a las entidades asociadas, ¿vale?, sino representa toda la ciudadanía que vive en estas situaciones y que tiene estos retos de calidad de vida que hay que afrontar. Creo que es muy importante, primero, reconocer internamente el poder que tenemos y que tenéis. Y segundo, creo que es muy importante que las organizaciones de pacientes, además de la plataforma de organizaciones de pacientes que hay a nivel estatal, que funciona muy bien y que es un lobby muy importante, que de alguna manera se constituyeran organizaciones de pacientes a nivel de comunidad autónoma. O sea, como si hubiera un POP u otra en cada comunidad autónoma. Creo que es imprescindible. La sanidad está transferida. El tercio se juega en las comunidades autónomas, no en el Estado, ¿vale? Y creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de agregar las organizaciones de pacientes de todos los colectivos, y creo que es muy importante estos foros de diálogo y generar alianzas con organizaciones científico-profesionales, que tenéis muchas muy cerca y que os apoyan directamente,
Y creo que la administración debe percibir que ese consejo asesor de organizaciones ciudadanas y científico-profesionales es donde hay que hacer el codiseño de mejora de políticas públicas. Creo que es un momento que deberíamos pasar a nuevos esquemas de diálogos civiles y políticos, donde haya más codiseño y donde realmente ejerzamos la responsabilidad y el poder que tenemos. Yo creo que hay que ejercer ambos. Muchas gracias, Alfredo. Sí, a A ver, vosotros, encantado. si hay alguna pregunta en el chat. No, que en el chat, bueno, os han puesto el link del IRE para que todo el mundo que quiera más información pueda ir allí a buscarla. Vamos a dar paso a la mesa con este melón, ¿no?, que se nos ha abierto. Os presento, en la mesa estará Alfredo Borquez acompañándonos también. Estará Montse Gasol, que es farmacéutica especialista, es jefa de División del Uso Racional del Medicamento, del área del medicamento del CatSalut. Hola, Montse. Fátima Rodríguez Moreda, representante de UPATI España y colaboradora en Acción Psoriasis, miembro también del Consejo Asesor de Pacientes del Servicio Galego de Saúde. Hola, Fátima. Buenas tardes. María José Rodríguez, directora de investigación en el Instituto de Experiencia de Paciente, con una trayectoria dilatada en institutos de investigación y en el ámbito sanitario, es psicóloga comunitaria y tiene máster en innovación social, especialista en etnografía y nuevas metodologías. Hola, María José. Uy, no te oímos, María José. Estaba muteada. Ahora. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos en esta mesa. Cada uno, bueno, de un ámbito bien diferente, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de la participación, la coparticipación, ¿no?, la responsabilidad que tenemos incluso como asociaciones de sacar adelante toda esta participación. Bueno, sois diferentes actores del sistema sanitario con el que interactuamos las diferentes asociaciones, sea esta la que sea, ¿no? Y el IRE igual, ¿no? La idea en esta mesa es un poquito explicar y que nos expliquéis cómo concebís la participación, cómo veis la participación que hacemos desde las asociaciones o desde los propios pacientes. No sé, si quieres empezar, Fátima, explicando un poquito el consejo, ¿no?, ya que Alfredo ponía encima de la mesa que en todas las comunidades se participase, ¿no?, en los consejos de salud. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo estás participando? Bien, bueno, buenas tardes, Eli, buenas tardes a todos los participantes. En primer lugar, quiero agradecer el haber dado este espacio a UPATI España, haber querido contar conmigo personalmente para participar en esta mesa sobre participación de pacientes. Evidentemente, la participación de los pacientes en todos los ámbitos de la sanidad es muy importante y muy básico, ¿no? Y sobre todo tenemos para, digamos, dejar un poco de lado también el ser paciente como un sujeto pasivo, como un receptor del ámbito sanitario, de las terapias, de atención médica, etcétera, para también pasarnos a la otra parte, ser un sujeto activo de ese ámbito sanitario y poder estar en los lugares donde se decide, donde se habla de cómo se va a gestionar esa sanidad. En concreto, en Galicia, desde el año ya 2011, se crea el Consejo Asesor de Pacientes del Servicio Gallego de Salud. Hubo unos inicios previos en el año 2008 con la nueva ley gallega de salud, en la que se crean consejos asesores en cada hospital, pero en ellos no estaba prevista específicamente la participación de los pacientes, sino que la participación de la ciudadanía era a través de asociaciones de vecinos, sin más. Sí que en el año 2011, en el año 2010 se modifica esa ley de salud y además se crean esos consejos asesores de pacientes en los que hay representantes de diversas asociaciones. Ya en la misma resolución se hace un listado de todas las asociaciones que participan, pero nuevas asociaciones siempre pueden participar pidiendo su inclusión. Yo no quiero alargarme demasiado, simplemente si queréis os cuento un poco qué hacen estos consejos y después
resuelvo todas vuestras dudas sobre funcionamiento y sobre posibles mejoras. Perfecto, gracias, Fátima. ¿Tu participación crees que es valiosa en esos consejos? Vale, vamos a ver. Los consejos son simplemente órganos consultivos, es decir, no son de carácter ejecutivo ni ni en ellos se decide nada. Claro, yo aquí, por ejemplo, puedo poner una pega, que aparte creo que es algo que es generalizado, no solo en los de Galicia, ¿no? Que al final se convierten en una forma de que el sistema de gestión sanitaria transmite información a esas asociaciones de pacientes, pero a veces falta ese flujo recíproco de información. Sí que es cierto que entre las finalidades, como precisamente la finalidad principal es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, una de sus funciones es el asesoramiento y el poder hacer propuestas sobre cómo mejorar esa asistencia sanitaria, y también pues se cuenta muchas veces con pacientes ese consejo para participar en las guías de información. Entonces, ¿que son útiles? Sí. ¿Que podrían ser más útiles? También. Sí, gracias, Fátima. Bueno, hoy tenemos asistentes de todo y seguro que recogen el guante, ¿no? de cuáles son las mejoras y cuáles son los beneficios, ¿no? También, Montse Gasol, ¿tú cómo ves todo esto? Porque tú sí que tienes pacientes participando también en la comisión del medicamento. Yo Sí, soy ex participante, ¿no? de tu comisión, estoy en otra, pero en esa ya salí. ¿Cómo lo vives tú? sí, claro, a ver, en Cataluña, ¿no? Este matiz, sí que en la evaluación de nuevos medicamentos tenemos consejos asesores y también tenemos un consejo, una comisión que es decisora, ¿no? Y tenemos pues la participación del paciente en ambos niveles, con lo cual esta parte, Fátima, que comentabas tú al final, pues sí que pues la tendríamos como ¿no? más resuelta. La participación es como miembros de un comité que es multidisciplinar y con plenos derechos, es decir, al mismo nivel que otros miembros, ¿no? El paciente aporta su visión, sus necesidades o sus dudas y al final, pues, su opinión pues, vale lo mismo que otra, pues, quizás más tecnificada, más médica o más científica, ¿no? Es decir, que vemos todas las distintas visiones, pero sí que podemos decir que tenemos la participación del paciente en el órgano decisor, en el que al final se acaba posicionando un medicamento y se acaban estableciendo unas recomendaciones de uso para Cataluña, ¿no? Y para nosotros, pues la verdad es que ya hace muchos años que contamos con la participación además muy activa ¿no? de Alisenda y otros pacientes en nuestras comisiones y la experiencia es muy buena y no nos imaginamos hacerlo de otra forma, ¿no? Yo creo que la aportación es positiva y para ambos, o sea, para ellos, ¿no? que están en las comisiones, quiero pensar que también, ¿no? Lo que se escucha, lo que se debate es útil también, ¿no? No sé, nosotros eso en medicamentos, pues tenemos 2 representantes de pacientes en cada consejo asesor o comisión y es verdad que no hace bastante tiempo que están, así que están un poco profesionalizados al final. Pero sí que bueno, les hacemos también no sé si me estoy yendo mucho de tema, Alisenda, tú córtame cuando necesites. Pero bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que la participación es activa, nosotros la valoramos mucho y obviamente pues la mantenemos y también la transmitimos, ¿no? Y creo que la potenciamos. Lo intentamos explicar a otras comunidades y a otros ambientes, ¿no? Para que se siga también el ejemplo. No te oigo, Alisenda, ahora. Perdón, Ah, muchas gracias. Sí, también yo creo que por el lado
por nuestro lado también es muy satisfactoria la participación que vamos haciendo en las comisiones. Todo que a veces es complicada porque es bastante técnica, ¿eh? Pero bueno, vamos aprendiendo y nos vais formando también, que es importante, ¿no? Sí, El saber cuándo participas, dónde participas, cómo participas, ¿no? Y para qué participas, ¿no? mm, Y sí, aquí me sí. gustaría que María José explicase un poquito, ¿no? Esto de la experiencia del paciente, cómo medimos la experiencia del paciente en la participación, en... Ya sé que es un Bueno, gran tema, pero gran cuatro melón, pinceladas. Elisenda, gran melón. Bueno, yo estaba escuchando a los compañeros, Sí. qué lujo poder compartir con todos vosotros y con el personal que está aquí poder aprender, ¿no? Estaba planteándome yo, escuchando a los demás, cuál es exactamente el punto de vista de un instituto de experiencia de paciente como es el nuestro, ¿no? ¿A Ujú, qué nos dedicamos? ¿Desde dónde llamamos a la experiencia de paciente? ¿Cuál es el ángulo desde el que logramos que participen? Y tengo la sensación de que buscando diferencias con los otros compañeros, lo que hacemos nosotros yo creo que se puede resumir como en tres grandísimas claves. Primero, intentamos recoger la realidad del paciente en su contexto. Es decir, el paciente no es solo aquel agente, me gusta la diferencia, ¿no? Una cosa es paciente en el sentido de pasivo y otra cosa es paciente en el sentido de persona, ciudadano que experimenta una patología, pero que también experimenta una serie de vivencias en el circuito asistencial sanitario de nuestro país y que además esa patología que experimenta no se queda solamente en la asistencia sanitaria, sino que afecta a muchos otros órdenes de su vida, que a su vez influyen como un contexto súper importante, no solo en su vivencia de la patología y de la asistencia, sino también en su evolución de resultados en salud. En ese sentido, nosotros siempre tenemos que contar con como cinco grandes dimensiones. Por supuesto, la asistencia sanitaria, con quién se topa, cuáles son las acciones de los sanitarios con ellos, de ellos con los sanitarios. Oye, me encuentro así, ¿qué hago? ¿Me voy a atención primaria? No, aparezco por urgencias. ¿Por dónde entro en el circuito? Y entonces, ¿qué pasa? Y luego, ¿a dónde voy? ¿Y qué? Es decir, como un mapa de circuito que estaría muy bien poder recogerlo, no solo en lo temporal y en lo que tiene que ver con el circuito puramente asistencial, sino, oye, ¿y en la familia qué pasa con todo esto? Porque en las patologías reumatológicas que cursan, como bien decían los compañeros, el tema del dolor es importantísimo. Pero también hay aspectos de otras patologías que están hiperrelacionados con esas enfermedades. Entonces, ¿cómo afecta todo eso al entorno significativo del paciente? Entendiendo por lo mismo la familia. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Hay alguien que se tiene que hacer cargo mientras yo tengo una crisis? Por ejemplo, o tengo un brote o tengo alguna alteración que me va a durar una semana hasta que empiece a hacer efecto cualesquier tratamiento. ¿Qué pasa también con la esfera laboral, por ejemplo? Porque a lo mejor mi trabajo se ve afectado y eso me afecta a mí, por supuesto que me afecta a mí. Y la experiencia social, ¿puedo salir? ¿Puedo no salir? ¿Me encuentro bien? ¿Puedo ir a lugares en los que haya humedad? ¿Puedo ir a lugares donde la humedad me haga resentirme no solamente en temas esquelético-musculares, sino a lo mejor también en cuanto a respirar? Al final, lo que vemos es que el paciente no es solo el paciente, es el paciente y su circunstancia laboral, familiar, de ocio, la propia asistencial, la experiencia física de dolor, como decíamos antes, y también, ¿por qué no decirlo?, la experiencia simbólica, porque un
o una cabeza de familia que esté enfermo y que esté menoscabado porque está convaleciente de algo y no se siente al 100%, tiene en su imaginario una sensación de no ser útil. Y eso conlleva muchas otras cosas en su rol de padre, madre, hija, trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto para nosotros me parece que es fundamental. Si eso fuera cierto y nosotros pudiéramos aportar esa visión integral del paciente y dejarle camino para que participe, tendríamos que hacer dos cosas más. Primero, partir de sus realidades pequeñitas y concretas y dentro de sus patologías. Es decir, donde nosotros incardinamos la experiencia de paciente es en patologías concretas, servicios concretos y todo lo que es el engranaje, el entorno sanitario, asistencial y, como decíamos antes, de contexto en el que se desenvuelve toda esa experiencia. ¿Por qué? Pues porque si nosotros podemos reconstruir esa experiencia dentro de lo que es la realidad de un servicio de dermatología, de reumatología, de reuniones clínicas de ambos servicios, de salud mental, que muchas veces está implicada como no podría ser de otra manera, si podemos dar cabida a los cuidadores, también hablabais de eso antes, en este tipo de patologías que nos ocupan hoy son importantísimos, pero también, cómo no, en enfermedades inmunomediadas, en enfermedades o en trastornos que vienen directamente del paso de una UCI. ¿Cómo no vamos a incorporar también a los cuidadores? Y por último, con el resultado de mantener en un espacio seguro a la interlocución de pacientes, cuidadores y de los propios profesionales sanitarios. Porque muchas veces lo que nos encontramos es que todos tenemos desde nuestro papel un afán de trabajar por y para el paciente como centro de la asistencia sanitaria, pero resulta que el paciente, y es lo que tiene que hacer, tiene su propio punto de vista. Y los sanitarios se dedican a lo que tienen que dedicarse, a cuidarle, a prevenir, a sanar, a curarle, a ponerle un poco en vereda, pero muchas veces como sanitarios no tenemos... Por supuesto, no tenemos el mismo punto de vista de ellos, pero quienes saben lo que les cuesta cambiar de hábitos, lo que les cuesta la adherencia, lo importante que les es generar un vínculo con los sanitarios en ese servicio y en esa consulta, son los propios pacientes. ¿Qué nos encontramos? Que en los talleres en los que primero nos vemos por separado, pacientes y sanitarios, para entender cada cual su punto de vista y luego nos juntamos, hay un descubrimiento del otro que es magnífico. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en efectividad, no es solamente, oh, qué bonitos somos, kumbaya, kumbaya, ¿no? No, estamos hablando de que eso tiene que ver con una influencia directa en resultados en salud, porque hay una influencia directa en que los unos y los otros comprendan el punto de vista ajeno y también en la co-construcción, vaya cacofonía, pero es verdad, es colaboración en la construcción de servicios, de productos, de iniciativas, de ideas que, aportando el punto de vista de, mire usted, es que estos sillones del hospital de día me matan, es que estoy recién trasplantado, es que hay que ver que cosas que a veces son tontas, pero cuán importantes son las cosas sencillas, que es que en este pen no me lo puedo aplicar porque es que la aguja está justo al contrario del no sé qué. Y son cuestiones en las que los sanitarios no caemos. Cuando nos vemos y entendemos tanto los pacientes el punto de vista de los sanitarios, su presión asistencial, que a veces no están bien informados, no hay forma de controlar toda la historia clínica del paciente, los recursos, el no sé qué, la teleconsulta, el tal. Y por el contrario, los sanitarios que se dan cuenta de los pequeños detalles y cuán importante es el vínculo que se establece con los pacientes, al final es como si explotasen las soluciones y se pudiera pasar a implementarlas y aterrizarlas de otra manera. Es decir, me he enrollado un poco,
Lo siento, pero me apasiona a mí lo de la experiencia de los pacientes junto con los profesionales, ¿no? Entonces, si tuviéramos que decir cuál es la aportación de la experiencia paciente, yo diría que es en lo concreto, es decir, en cada micromundo de su patología y del servicio que esté deseando escucharles, derma, reuma, UCI, etcétera. Segundo, recomponer el contexto y poder recoger de alguna manera toda la influencia que tiene ese contexto, incluido el vínculo con los profesionales sanitarios en sus resultados de salud. Tercero, de resultas, poder mejorar toda la asistencia para el paciente y también para los profesionales sanitarios. Y luego ya sería maravilloso poder cruzar con resultados en salud directamente. Convertir la experiencia en evidencia, cruzando PREMS y PROMS. Y ya te aseguro que me callo, va. No, podéis hablar todo lo que queráis, ¿eh? Solo faltaría. Totalmente de acuerdo, como veis, hemos pasado la participación, ¿no? De lo más macro, ¿no? A lo más Eso es. micro. Tenemos que conseguir, ¿no? Cada uno en lo que pueda, en lo que quiera o no sé cómo explicarlo, pero un poco participar en aquello bueno, que considere, ¿no? Y conseguir hacer este puzzle. Fátima, ¿tienes la mano levantada? Sí. Nada, yo quería simplemente hacer un aporte a lo que comentaba María José, que precisamente una de las funciones de del Consejo Asesor es precisamente el estar pendientes de esas necesidades que pueden tener los pacientes, incluso a nivel estructural de infraestructuras, me refiero. De hecho, está específicamente establecido que en el diseño de hospitales, centros de salud y demás, desde el Consejo de Pacientes se puedan hacer aportaciones para mejorar accesibilidad, confortabilidad y todo aquello que, digamos, pueda favorecer. Y además también quería hacer un apunte que aparte del Consejo Asesor General de todo el SERGAS, hay consejos asesores, uno por cada área sanitaria. En Galicia tenemos 7 áreas sanitarias, donde además todavía este tipo de cuestiones son todavía mucho más específicos, porque ya no estamos hablando de hacer una indicación de manera genérica, sino que ya incluso se puede ir a hablar directamente de este centro en concreto, en este servicio tiene esta necesidad que se puede mejorar de esta manera. Entonces, bueno, simplemente hacer un apunte en ese sentido, que ahí también los consejos precisamente también son unos canales de comunicación en ese sentido, de cosas que a veces que no se ven desde gerencia o desde dirección, los pacientes sí que los vemos porque somos los que estamos allí día a día. Entonces, nada, simplemente hacer ese apunte, que a veces es algo extraño, que a veces, aquí también lo que tú decías, Eli, la importancia de tener pacientes formados y profesionalizados, casi como quien dice, el saber distinguir cuando una persona, lo que es el paciente de tu propia enfermedad, con tus propias necesidades, a las necesidades de los pacientes en general, que incluso a veces son sí vas en representación de un grupo de pacientes de una misma enfermedad y otras veces vas en representación de pacientes en general. Entonces está ahí la importancia de esa profesionalización y sobre todo eso, que el problema muchas veces es que el consejo asesor se tiene que es como una especie de canal de denuncias donde cada uno va a hablar de su libro y no se piensa en el beneficio general, ¿no? Entonces, bueno, y también, bueno, estaba leyendo aquí un tema del chat, perdón, me adelanto ya, sobre el tema de la formación, también desde los consejos asesores también se solicitan, se indican qué necesidades de formación hay entre los pacientes e incluso desde las asociaciones se formulan propuestas de formación a través de la Escuela Galega de Saúl. Ya me callo. No, pero tranquilas, nos queda un ratito todavía. Alfredo, ¿has levantado la mano? Estaba antes Monse. Perdón, Monse. Sí, gracias. Solo también quería, ¿no?, apuntar respecto a mi intervención inicial que, claro, justamente lo que acaba de comentar Fátima, la participación en los consejos es de visión de paciente global, ¿no? No representando su propia patología, porque pensad que son miembros estables, con lo cual
ven, ¿no? Se evalúan fármacos muy distintos, ¿no? En diferentes patologías que nada tienen que ver con su propia enfermedad, ¿no? Entonces sí que en los consejos y en la comisión decisora, ¿no? El rol que se pide, ¿no? A los pacientes que participan es esta visión más general de sistema, ¿no? En relación, pues, no focalizada en... Obviamente, si tienen información sobre la patología y cómo la viven los pacientes, pues se puede aportar, ¿no? Pero es más esta visión de que hay equidad en las decisiones, ¿no? Del balance beneficio-riesgo que, bueno, puede ser un poco difícil de evaluar en algunos medicamentos, pero siempre salen temas, ¿no? A resaltar como la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Porque a veces los que hacemos del informe más técnico nos fijamos con las ratios de no sé qué, ¿no? Y esta aportación más práctica es la que nos aportan ellos, ¿no? La calidad de vida, la importancia que tiene, incluso a veces la seguridad que nosotros en ocasiones podemos casi no minimizarla, pero relativizarla un poco, ¿no? Pues ellos nos aportan esta visión, pero ya digo, más como un paciente en esta visión global, ¿no? Que no en su propia patología. Pero sí que nos dimos cuenta que igualmente, y esto, bueno, le estamos dando vueltas, ¿no? Cómo realmente hacer participar también pacientes con la propia enfermedad para, ¿no? Para recibir, bueno, conocer sus expectativas, sus necesidades, etcétera. Entonces sí que hicimos durante un tiempo, buscábamos pacientes concretos con la patología y les hacíamos una serie de preguntas bueno, telefónicas y las transcribíamos, ¿no? En relación a qué esperaban de un tratamiento, cuál era su experiencia con los tratamientos que recibían, etcétera, ¿no? Y eso sí que lo intentamos hacer, lo que pasa que es verdad que era un poco difícil pues tener estos contactos de pacientes, ¿no? Y ahí pues a lo mejor sí que, porque claro, al final pues tirábamos un poco de los médicos que conocíamos, que hablaban con pacientes, a ver si estaban dispuestos a participar, ¿no? Y bueno, pero esto era una experiencia que hicimos y que de hecho pues queremos trabajar más en ella, ¿eh? Esta participación concreta por la patología que estamos evaluando del nuevo medicamento. Gracias, Montse. ¿Alfredo? Sí, yo quería comentar primero dos referencias bibliográficas. Una es la Biblioteca Albor, que tenéis ahí publicaciones gratuitas. Hay una publicación muy interesante de comunicación y participación en servicios sociales en España, que mapea todo el sistema de participación de servicios sociales en España, es muy interesante. Y el segundo es una de metodologías de la participación, que yo creo que ahí podemos hacer mejorar mucho, no simplemente es hacer reuniones y que la gente hable y cuente su opinión, sino creo que hay metodologías y sistemas de participación que pueden ser incluso muy abiertos hacia la ciudadanía general. Son dos publicaciones de Biblioteca Albor. Y lo segundo, que sepáis que recientemente se ha nombrado una nueva junta directiva de ACEP, que es la Alianza Científico Profesional para el Estado de Bienestar. En esta he asumido su presidencia como presidente de APTASE, que es la Asociación Profesional de Talento Senior, y ACEP se va a abrir de organizaciones científico-profesionales a organizaciones ciudadanas. Y el planteamiento que tenemos en ACEP es crear un nuevo espacio de diálogo civil y político. Esto se va a plantear a nivel estatal, hacerlo estatal, pero yo creo que luego hay que plantearlo a nivel autonómico, para sentar a todos los partidos políticos, sentar a la sociedad civil entera, organizaciones profesionales, académicas, empresariales, sindicales, medios de comunicación, partidos políticos, tercer sector, organizaciones ciudadanas, todas organizaciones que hemos mapeado 7 tipos de agentes civiles. Entonces yo creo que en ese sentido se quiere impulsar un espacio de diálogo para que haya un espacio de diálogo con los partidos políticos como parte de la sociedad civil. Yo creo que un problema importante es que los partidos políticos solo están actuando a nivel de mi partido político, elecciones y gobierno, y no están actuando a nivel sectorial dentro de la sociedad civil, porque de hecho no hay una COE de partidos políticos, que habría que crearla, para que ellos tengan un espacio dentro de la sociedad civil de diálogo. Creo que el diálogo de todas las partes juntas, abordando los diseños de fondo, sanidad, servicios sociales, educación y pensiones, de lo que queremos en 10, 20 años, hay que crearlo, este espacio, a nivel estatal y a nivel autonómico, donde estén todas las partes de la sociedad civil corresponsabilizándose
en proponer en el fondo qué es lo que hay. Y estos espacios de diálogo no existen, es decir, no existen, hay que crearlos. Con lo cual yo creo que en ese sentido sí animaros a visitar ACEP, la biblioteca de ACEP es ACEB, y ahí tenéis información de primera mano y que vamos a estar fundamentalmente organizaciones científico-profesionales con las ciudadanas impulsando nuevos espacios de diálogo de reforma estructural a largo plazo. Gran trabajo, Alfredo. Uf. Uf. María José, estás muteada ahora. Sí, sí, ya me he dado cuenta. Bueno, pues un poco recogiendo también lo que decíais ahora mismo, cuán grande me lo fiáis, Alfredo, madre mía, qué cosa tan tremenda. Pero es que en algo coincido con Monse, con Fátima y con Alfredo, es que para todo necesitamos profesionales, ¿verdad? De lo que sea. Y es que las metodologías son importantísimas en esto. Si queremos crear espacios de diálogo, podemos hacerlo de varias maneras. Si queremos crear espacios para conocer lo que los pacientes... Claro, a mí que lo que me gustan son las metodologías, además, las que solemos emplear y les damos vueltas para ver cuando uno no está tan satisfecho del resultado, cada taller nos enseña para el siguiente, es que las buenas metodologías son de investigación-acción, las dos cosas. Si solamente es consultivo, ¿para qué? ¿Para qué? Necesitaríamos muestras enormes, ¿no? Si nos planteamos primero unos como cuando nos calaban las sandías cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Que hacían 4 cortes y entonces tú sacabas la sandía y mirabas a ver si estaba bien o no estaba bien. Pues eso, hacer como 4 calas, y en ese sentido tenemos que hacer muy bien las muestras que sean representativas, pero hacemos esfuerzos cualitativos de investigación-acción. Es decir, que en cada célula, por así decir, se haga un trabajo consultivo, por supuesto, de cuál es cada perspectiva de cada uno de los agentes implicados, pero luego los ponemos a currar juntos para que lo que hagan es co-crear ideas que además después se puedan aterrizar. Teniendo en cuenta, hay que ver que no tengo este problema en el Consello, que es que en este área sanitaria no contamos con esta cosa, pero sí contamos con la otra. Entonces, claro, de lo que se trata es no solo de recoger experiencia y recogerla de forma fidedigna desde su propio punto de vista, sino que además le decimos, vale, perfecto, ahora vamos a poner manos en la masa y vamos a pensar en qué ideas, qué oportunidades tenemos para tener ideas, y esas ideas que se conviertan en iniciativas que después se implementen más adelante. Y se puede acompañar esa implementación. Es decir, la metodología tendría que ser de investigación a acción. Y como solamente las 3 calas de sandía no tienen por qué ser suficientes, después podemos hacer una consulta generalizada del tipo que tú decías, Monse, pero ya mucho más dirigida como para validar los resultados que tenemos. Porque lo que sí es verdad y se sabe desde los 50 del siglo pasado es que los humanos en grupo creamos más, aprendemos mejor, descubrimos más cosas, surgen de la propia dinámica, algo que uno dice y que entonces a mí me recuerda, y entonces los profesionales dicen, y eso es como una dinamo que va generando más outputs que luego van a ser inputs para hacer una consulta más general, ¿no? O sea que completamente de acuerdo en un sentido y en otro decir, efectivamente, dependiendo de las metodologías que apliquemos, pues así tenemos unas cosas u otras. Y que los puntos de vista de cada uno de nosotros tienen objetivos diferentes, efectivamente, y aportan la riqueza de lo macro, lo medio, lo micro, ¿no? Sí. Sí, yo añadiría a todo esto que estáis hablando, ¿no? El copiar. O sea, experiencias Fantástico. que sean buenas,
Copiarlas, Claro. bien copiadas, por supuesto, o sea, no haciendo, ¿no? Pero copiémonos, ¿no? Unos a otros, o sea, si aquí está funcionando las comisiones del medicamento y en Galicia está funcionando la comisión de pacientes, ostras, en otras comunidades que aún no lo han hecho, que lo copien, ¿no? Que a lo mejor es un mail o una llamada de teléfono y se les manda la información, sin más. Que muchas veces es solamente preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo hacéis esto? ¿No? Mm. O cómo me añado yo como asociación de pacientes a colaborar. ¿No? Hay que ser proactivo también, ¿no? ¿Qué opináis? Y ya cerraríamos porque veo que ya casi en 9 minutos tendríamos que ir acabando. Madre mía, es Yo que creo esto que, ya... Elisenda, igual es muy sencillo organizar pequeños encuentros por Ujú, videoconferencia entre comunidades autónomas diferentes, sin ujú. preocuparse de la afinidad política o no de las mismas. Es decir, yo Exacto, creo sí, que, claro, claro. es decir, estamos con un objetivo centrado en personas, en sus contextos, sus necesidades y expectativas. Con lo cual, yo creo que es muy interesante, comunidades que estén avanzadas, plantearlo con mucha sutileza y decir, oye, vamos a hacer un encuentro de intercambio buscando que una comunidad tenga algo interesante a compartir y la otra y que puedan hacer un intercambio y grabarlo y empezar a moverlo y empezar a mover en redes sociales. Yo creo que hay que conectar, hay que aprovechar las videoconferencias para que puedan ser espacios de encuentro entre varias comunidades autónomas sobre los proyectos o incluso preparar una webinar, decir, vamos a analizar las unidades multidisciplinares. Ujú, Convocamos a las 3, 4 comunidades autónomas potentes en ello, invitamos al resto, lo abrimos a profesionales. Hay que hacer más altavoz, hay que trabajar más en red, ujú. que yo creo que es mi conclusión Exacto. importante de todo esto. Tenemos que tener una red de contactos directa con medios de comunicación, los 300 más importantes, directa, y esto debe ser algo común de la sociedad civil, Mm. que podamos tener impacto y llegada a medios de comunicación, organizaciones científico-profesionales, utilizar los altavoces, amigos y de alianzas que tenemos para poder dar más peso y relevancia a experiencias, a intercambio, pero posiblemente desde un planteamiento positivo, es decir, esta es una buena práctica, esto está funcionando muy Claro, bien, esto no es tan claro. complicado, nos sentamos pacientes, profesionales, administración pública y todos, y nos ponemos a construir y a generar cosas, Y ¿sabes? Es decir, cuidadores. y que sea la parte positiva de talento y de buena experiencia lo que arrastre al resto, no por la envidia, sino por querer hacerlo bien. Con lo cual yo creo que Fíjate, Alfredo, yo creo que quizás si se hace en función de casos prácticos o de buenas prácticas y no tanto de comunidades autónomas, os podéis evitar todas estas cosillas de rivalidad que al fin y al cabo son humanas, ¿no? Pero si se parte de la base de, oye, mira, ¿por qué no compartimos buenas prácticas o un caso práctico de éxito en esto y por qué no implantarlo en otro lado? Oye, a mí me interesa. Va, yo en el sentido positivo del copiar que Ujú. decías, Eli, sí. que Exacto. realmente no es tanto copiar, sino incorporar aquí Exacto, también, sí, ¿no? sí, sí. Claro, que otras organizaciones no gubernamentales lo hacen. Y entonces dicen, venga, vamos a ver casos de éxito, con lo cual ya nadie se acuerda de etiquetas, partidos. No, Y mire bueno, usted eso este ya, caso específico, ¿no? Ujú. el tema de implantar, o sea, de importar, como quien dice, buenas prácticas de otras comunidades es algo que ya yo creo que lleva tiempo haciéndose en muchas comunidades en distintos ámbitos, incluso en participación de pacientes, es algo que se ha ido implantando a raíz del buen funcionamiento en otros, o sea, de las buenas experiencias, las escuelas de salud. eh, no recuerdo ahora mismo cuáles fueron las primeras comunidades, pero digamos que además es una retroalimentación entre unas y otras, pues dónde funciona esto, dónde funciona lo otro, e incluso la participación de pacientes también es una buena práctica que se ha ido transportando entre comunidades. Claro, lo que sería innovador es lanzarlo desde las propias asociaciones de pacientes, ser nosotros los que sentemos a la mesa a los gestores. Eso ya sería, bueno, lo más innovador de todo, ¿no? Pero yo creo que en general, o sea, desde las comunidades autónomas, por lo menos Galicia, que es la que yo conozco, soy plenamente conocedora y consciente del trabajo que se hace de evaluación, ya no solo de los sistemas sanitarios del resto de España, sino incluso de otros países, De de otros decir, bueno, pues, países. Sí. pues cosas que funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo reciente todavía de las vacunas, ¿no? De la protección contra el virus sincicial,
que Galicia y Andalucía, bueno, fueron un poco de la mano. Galicia fue un poquito antes, Andalucía siguió después, ¿no? Y es algo que se está implantando, esa ampliación del calendario vacunal. Y con tema de participación de pacientes lo podemos hacer exactamente igual. Y si, bueno, si sale de las asociaciones ya sería éxito total. Claro, hoy igual hemos puesto el primer granito de arena, ¿no? Porque tenemos un poquito de representatividad, ¿no? De diferentes comisiones más institucionales hasta, ¿no? Personas que trabajan más con el paciente a nivel micro, ¿no? Igual que asistentes hay de todo. Teníamos, por ejemplo, una enfermera que le estaba encantando lo que decíamos, ¿no? Ha escrito en el chat. Dice, en la consulta de enfermería estamos intentando tratar al paciente de forma integral, dando herramientas para su cuidado y desarrollo personal. Agradezco lo que están comentando. En corto plazo vamos a implementar la escuela de pacientes donde el paciente sea el centro de atención. Muchas gracias. Pues bueno, yo Buenas creo que esto son es las como la enfermeras. mancha de aceite, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Y yo creo que es cuestión de atreverse a trabajar juntos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y empezar, ¿no? Como hemos empezado un poquito a hacer, ¿no? No sé si Ana quiere. Hay preguntas. Sí, veo que hay una mano levantada. Fernando, Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Elisa? buenas. Bueno, hola a todos también. Bueno, en este caso, mi opinión tiene un poco que ver tanto desde el punto de vista de paciente como dentro de la parte profesional en mi ámbito, que es la actividad física. Ujú. Un poco sin saber a qué venía, vi vuestra publicación y dije, bueno, voy a escuchar al fin y al cabo gente que estamos como en el mismo barco. Me ha parecido súper interesante todo, he visto un poco las iniciativas y disculpadme la poca experiencia que tengo en cuanto a asociaciones gubernamentales y demás, es decir, no tengo ni experiencia como paciente, ni siquiera casi como profesional de cómo funciona ese entorno, pero sí que considero que tengo mucha experiencia hablando con muchísimos pacientes, ya no solo los que forman parte de mi red, de mis alumnos, que les trato de ayudar a mejorar toda esa sintomatología, pero algo que creo que puedo aportar de cara a esa información es que creo que la barrera de entrada y la manera de conseguir llegar al paciente es esa implicación. Entonces, todo esto y todas estas iniciativas están muy bien, pero yo no sé hasta qué punto, o la experiencia que yo tengo, el paciente cuenta con la asociación para ser ayudado, el paciente tiene presente esto, es decir, qué acciones se están poniendo sobre la mesa y qué acciones sí que están funcionando y qué acciones no están funcionando, ¿vale? Yo recuerdo el último congreso del LIRE que asistí, pues al fin y al cabo, si vamos a hablar sobre cómo solucionar un problema, pues a mí me gustaría saber cómo lo estamos solucionando y no hablemos únicamente de problemas. Es decir, muchas veces la situación acaba siendo mucho análisis, perfecto, pero esa falta de acción y muchas veces esa dificultad a la hora de interrelacionar profesionales es realmente difícil. O sea, yo es algo que comunico constantemente en mis redes sociales, que tengo miles y miles de conversaciones donde pues al paciente le han dicho, oye, mira, la actividad física no la hagas. Entonces, a mí me cuesta mucho siempre llegar a ese punto de encuentro y tratar de convencer a la persona que si ya has seguido un consejo y estás en la situación que estás, al fin y al cabo es una consecuencia de eso que de eso que te han convencido, ¿vale? Entonces tienes dos opciones: o bien mantienes esa creencia y sigues en la misma situación, o decides hacer algo diferente, ¿vale? Entonces, por eso os digo que no sé hasta qué punto es esa labor que vosotros hacéis, que sé que sois como una unión de muchísimas congregaciones, de muchas asociaciones, de muchas comunidades autónomas y demás, pero realmente creo que a lo mejor la parte está en tratar de hablar con el paciente y preguntarle de qué manera le podríamos ayudar. Ujú. Muchas gracias, Fernando. Nada. Me parece un análisis estupendo, ¿eh? Además, en el chat, David nos dice que hay un problema de heterogeneidad de las asociaciones y del mundo pacientes, por una parte, y de separar los diferentes procesos en los que podría aportar y participar, ¿no? Trabajar juntos sí, pero primeramente hay que ordenar todo, ¿no? Y definir muy bien esa participación, quién podría hacerla o quién debería hacerla,
cómo, ¿no? Y con qué fin, ¿no? Que es un poquito lo que tú también planteas. Claro, el mundo asociativo es muy grande, ¿no? Entonces hay asociaciones que atienden a pacientes directamente, ¿no? Y hacen precisamente esto que tú estabas diciendo, de convencerles, por ejemplo, en el caso de las enfermedades reumáticas, de que hagan el ejercicio adecuado para ellos. Y después está otras asociaciones como es LIRE, que LIRE lo que hace es de paraguas de asociaciones de enfermedades reumáticas a nivel estatal. Entonces trabajamos temas macro y después desde las asociaciones temas muy micro, ¿no? Entonces vamos ahí haciendo el puzzle, cada uno desde su comunidad autónoma e incluso desde su ciudad, ¿no? Porque tenemos algunas que son locales. Para que veáis un poco dónde nos estamos moviendo también, que no lo hemos explicado, pero que el paraguas es muy amplio y muy grande también, ¿eh? Muchas gracias, Fernando. Yo, si os parece bien, nos hemos puesto deberes, ¿no? Me ha gustado mucho lo de María José, del análisis, que también lo comentaba Fernando, ¿no? De pasar del análisis a la acción, ¿no? Es súper importante. Indicadores, empecemos a medir, empecemos a trabajar entre todos, todos juntos. Aprendamos a copiar, ¿no? Y a compartir. Y muchísimas gracias a todos por asistir y a todos los que estáis en la mesa, por supuesto, muchísimas gracias. Mil gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer.